Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos adultos solteros mayores de 31 años. El licenciado Omar David Pereira se complace de estar una vez más con ustedes hoy en nuestra reunión de encuentros. Hoy estamos en casos y curiosidades de los adultos solteros y tenemos un tema interesantísimo que comentar o que platicar. Bienvenidos todos a nuestro programa Encuentros. Estamos aquí. Casos y curiosidades de los adultos solteros. Bien, pasamos entonces a nuestras secciones correspondientes y tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Esta sección nació precisamente de los intereses de los adultos solteros. Cuando me escribieron al WhatsApp, tengo ahí una colección de preguntas, también en pláticas, cuando nos hemos encontrado en algunos lugares que se nos ha dado la oportunidad en vista de la pandemia, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, sin embargo, en nuestros encuentros que hemos tenido, han surgido estas preguntas. Y aquí tengo una pregunta interesante para ser analizada el día de hoy. ¿Es válido que una persona se arrepienta antes de morir? ¿Es válido que una persona se arrepienta antes de morir? Miren qué pregunta tan interesante. Esta pregunta nace de situaciones donde una persona que no ha llevado una buena vida, que no se ha portado a la manera que el Señor ha establecido, de repente, ya sea un accidente o al verse involucrado en un acto de violencia o por algún motivo de una enfermedad grave, por ejemplo en esta pandemia, ¿verdad? La persona entonces se encuentra en el filo de la muerte. Y en ese momento, como muchos manifiestan, transcurre toda su vida por su mente y piensan y se acuerdan de lo que han escuchado, de las cosas que han hecho. Y entonces invocan a Dios y piden perdón en ese momento. Me arrepiento de todas las cosas malas que hice y ruego al Señor que me reciba en su gloria y que, ¿verdad? Y la persona fallece, se muere. Entonces, ha habido personas que han platicado hoy conmigo y me dijo, bueno, esta persona fue una mala persona, realmente fue mala persona, hizo muchas cosas, dañó a mucha gente, pero se arrepintió. Al último minuto se arrepintió. Y estoy contento por eso, dice la gente, ¿verdad? Porque se arrepintió. ¿Es válido ese tipo de arrepentimiento? ¿Realmente es arrepentimiento esto? Entonces, es una pregunta muy interesante. Vale la pena entonces reflexionar. Hablemos entonces acerca de este concepto de lo que es arrepentimiento. De lo que es arrepentimiento. Dice aquí, esto basado en la guía de las Escrituras, basado en citas bíblicas y de otros libros sagrados. El arrepentimiento. El arrepentimiento
en la guía de las Escrituras, dice que es un cambio de corazón. Es un cambio genuino de sentimientos y modo de pensar. La persona cambia su forma de pensar. Esto significa que desarrolla una nueva actitud y una conducta en cuanto a Dios, a sí mismo y a la vida en general. Ya mira la vida de manera diferente. Fíjese qué interesante. Hay todo un cambio de conducta, de comportamiento. Hay un cambio en la forma de pensar de esta persona. ¿Okay? Entonces usted vaya analizando y eso puede ocurrir antes de morirse. ¿Podría suceder esto? Dice aquí que el arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado, obedezca los mandamientos de Dios y abandone el pecado para siempre, lo deje. El arrepentimiento nace del amor a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, automáticamente se desarrolla en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de obedecer sus mandamientos, de hacer su voluntad, porque le amamos. No es por miedo, no es por inquietud de qué va a pasar después con nosotros, es por amor, por el deseo que nace en nuestro corazón de agradar a Dios, de que Él esté contento con nosotros. Entonces, eso se manifiesta a través de la obediencia. ¿Ok? De la obediencia a sus mandamientos. De la obediencia a su voluntad. Dejando nuestra propia voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Miren lo que dicen estas escrituras. Dejad de hacer lo malo. Palabra del Señor. Se encuentra en Isaías, capítulo 1, versículo 16. No demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Profeta Alma, en el libro de Alma, capítulo 34, versículo 33. O sea, no lo vamos a dejar hasta el último minuto, ya cuando ya nos vayamos a ir. Todo hombre tiene que arrepentirse. Hombre y mujer. Y si no, ha de padecer. Doctrina y Convenios 19:4. El Señor Jesucristo lo reveló incluso en estos últimos días. Que el que no se arrepintiera tendría que padecer como Él mismo, Jesucristo, padeció al pagar por los pecados de toda la humanidad, de todos aquellos y aquellas que se arrepientan. El que no se arrepienta, genuinamente, va a tener que pagar Él mismo por las cosas malas que ha hecho. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no es una cosa casual. No es una cosa que ocurre en un momento determinado. No es una cosa así, ya. El arrepentimiento implica varios elementos y aquí quise escribírselos. Primero, el reconocer nuestros pecados, las cosas malas que hemos hecho. Y eso implica estudiar, saber en qué cosas nos equivocamos. Saber, yo he platicado con gente que dice, no, si eso está bueno, mentir, yo le quité eso. No, hermano, eso era robar. No, pero a él le sobraba y a mí me hacía falta. Me explico, o sea, la persona tiene que reconocer el pecado. Y para reconocer el pecado hay que aprender qué cosa es pecado, cuáles son las cosas que se consideran pecado, por qué son pecado. Entonces,
el reconocer, hay que tener conocimiento previo, haber conocido la doctrina, haber conocido el evangelio de Jesucristo, para poder reconocer en qué cosa se ha fallado. Siguiente, cuando usted reconoce lo malo, viene un sentimiento de pesar, un sentimiento de dolor por haberle fallado a Dios, por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por eso dice que es un sentimiento de pesar según Dios. No es un sentimiento de vergüenza, de pena, así como se siente normalmente en el mundo, ¿verdad? Ay, sí, le fallé a aquella persona. Bueno, lo siento mucho. No, dice que es un arrepentimiento, un pesar que conduce a abandonar todo eso y a modificar su vida, a cambiar su estilo de vida. Entonces, hay un sentimiento de pesar. Sí. Luego, hay un sentimiento de confesión. La persona no se va a quedar con eso ahí escondidito, ¿no? Porque, ¿qué tal si se enteran? O, ay, no, yo, no. Cuando la persona de verdad está arrepentida, la persona lo confiesa. Se va donde la persona que dañó, que le robó, que le mintió, que le dañó su confianza, qué sé yo, y va y confiesa que ha reconocido que se equivocó y que hizo mal. Y el siguiente paso le pide perdón. También, si la persona es un miembro de una iglesia, esta persona tiene que ir y confesarlo ante las autoridades competentes, ante la persona que está investida como juez en Israel para tratar este tema. No es con cualquier persona, es con su correspondiente obispo o líder, ¿verdad? A esa persona usted va y le va a confesar lo que usted hizo y va a pedirle perdón a Dios. Ninguna persona, ningún líder de la iglesia está autorizado para perdonar los pecados. Su obispo no le va a decir, sí, hermano, le perdono sus pecados. No, ningún líder está autorizado, no estamos autorizados para perdonar pecados. Estamos autorizados para ayudarle en su proceso de arrepentimiento, pero el único que perdona pecados es Dios. Es nuestro Dios, eterno Dios, y Jesucristo como su representante, ¿verdad? Nuestro Redentor. Y ahí no existe ninguna otra persona sobre la faz de la tierra que perdone pecados. ¿Ok? Entonces, claro, si usted va donde la persona que dañó y le pide perdón, esta persona le puede decir yo te perdono, en ese aspecto personal entre usted y esa persona. Pero al haber quebrantado una ley divina, no se le olvide que usted también le falló a Dios. Y es a Él al que le tiene que pedir perdón. También a Él, siempre que usted se equivoque, tiene que pedirle perdón a Dios. El siguiente paso del arrepentimiento es restituir cualquier daño que usted haya causado en la medida de lo posible. Si usted robó algo, páguelo. Si usted destruyó algo, pues compre otro y dele uno nuevo a la persona. ¿Me explico? Si usted robó, devuélvalo. Si usted mató a alguien, entonces confiéselo ante las autoridades y pague la pena establecida en la ley. No se ande escondiendo ni piense que no va a pasar nada. Usted tiene que responder a lo que usted haya dañado en la medida de lo posible, porque hay situaciones, por ejemplo, en las que no se puede restituir, como en los casos, bueno, de la vida y la muerte, o de la virtud de una persona, la castidad. Hay cosas así que bueno, es difícil, pero usted tiene que tener toda la voluntad y el deseo de restituir, de pagar por el daño causado. El siguiente paso es abandonar por completo el pecado, no volver a hacerlo. Son los dos últimos pasos. Abandono del pecado y no volver a cometerlo nunca más. Si usted vuelve a hacerlo, los pecados, esos pecados anteriores regresarán a usted. Regresan a usted. ¿Verdad? Esa es una de las condiciones del
del perdón. Y usted no vuelve a hacerlo. Si usted vuelve a hacerlo, entonces todas las veces que usted lo había hecho antes regresan de nuevo, porque su arrepentimiento no había sido completo. Entonces usted tiene que recordar que el arrepentimiento es un proceso que requiere tiempo, que requiere mucho esfuerzo, que requiere una voluntad firme, disciplina firme de santificarse y limpiarse. El resultado es hermoso, el perdón de sus pecados, y donde el Señor no los recuerda más, y usted vuelve a estar en un estado de pureza y santidad. Así es que analice esto. Entonces, ¿será válido ante los ojos del Señor que una persona se arrepienta unos minutos antes de morir? Cuando una persona muere, va al mundo de los espíritus, donde deberá demostrar su arrepentimiento. La vida no termina con la muerte, la vida continúa, hay vida después de la muerte. Ya hemos enseñado este principio importante de la inmortalidad gracias al Señor Jesucristo. Entonces, la persona que un momento antes de morir reconoce sus errores, deberá continuar su proceso hasta completar un arrepentimiento genuino y sincero. Esto significa en el mundo de los espíritus. Ahí deberá hacerlo. Hay algunas personas que han creído que el arrepentirse antes de morir está justificado y se basan en lo que Jesucristo le dijo al ladrón que estaba con él antes de morir. Recordarán que cuando él fue crucificado había dos delincuentes a la par de él. Uno de ellos, un hombre grosero, tosco, que se burló del Señor. Sin embargo, el otro era un hombre que había reconocido las cosas malas que había hecho en su vida y que estaba dispuesto a pagar por ellos. Por eso él dijo, lo que hemos hecho nosotros nos lo merecemos, ¿verdad? Nos lo merecemos. Y luego le dijo al Señor Jesucristo, reconociendo al Señor, le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo la siguiente frase, ¿ok? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta frase ha creado confusión y hay algunas personas que incluso enseñan que Jesucristo perdonó a este hombre y lo llevó al cielo, ¿verdad? Al cielo, al paraíso. Sin embargo, nuestros profetas y autoridades nos han enseñado que no fue así. En el libro de enseñanzas del profeta José, nos aclaran que no le perdonó, que no fue un perdón. Esa frase no significaba un perdón, pero sí que le respondió y le dio esperanza, le dio consuelo en ese momento en que iban a morir. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto, ¿qué significaba? Significaba, hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus, donde aprenderás el evangelio y tus preguntas serán contestadas, donde tendrás la oportunidad de corregir las cosas que has hecho. ¿Ok? Jesucristo no dio fe entonces de este tipo de arrepentimiento y que eso ya sí era válido y que ya la persona esta podía entrar al reino de los cielos. No, en ningún momento. Bueno, si ni siquiera Jesucristo iba al reino de los cielos en ese momento, iba al mundo de los espíritus, a la sección del paraíso, a preparar la obra misional y todo. Para eso iba. Y luego regresaría a la resurrección, por medio de la resurrección, y hasta después se presentaría ante el Padre. Recuerden que cuando María, ya resucitado él, María le aparece, o sea, le aparece él a María, y María lo iba a abrazar y él le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. O sea, no había ido todavía el Señor a los cielos ni nada. Entonces no le estaba diciendo a este ladrón que iba a ir al cielo y que ya estaba perdonado. No, le estaba diciendo precisamente que él en ese momento iría al mundo de los espíritus y que allá tendría la oportunidad de escuchar el evangelio
y de continuar su proceso de arrepentimiento, porque el Señor sí reconoció, ¿ok?, la semillita de fe y de arrepentimiento que este hombre evidentemente había mostrado. Y esto nos lo enseña el apóstol Bruce R. McConkie. No son palabras mías, sino de autoridades asignadas por el Señor en esta tierra. Así es que el arrepentimiento, mis hermanos y hermanas, antes de morir, es apenas el principio. Es como una pequeña semillita, pero la persona tiene que seguir y cumplir todos los pasos del arrepentimiento para que ese arrepentimiento sea válido. Si no lo pudo hacer aquí en la tierra, tendrá la oportunidad en el mundo de los espíritus. Lógicamente, hay cosas que se pierden, ¿verdad? Hay bendiciones que se pierden en algún grado. Por eso el Señor dijo, no demoréis el tiempo de vuestro arrepentimiento. Porque incluso en el mundo de los espíritus, que vamos con todas nuestros instintos y las cosas que aprendimos y con nuestras debilidades que no vencimos, esas nos acompañan en el mundo de los espíritus. Pero ya sin un cuerpo, imagínense cómo usted va a vencer una adicción, cómo usted va a vencer una debilidad que tuvo con su cuerpo y que está impregnada en su espíritu. Eso tarda, créame, años y años, ¿verdad? Así es que espero haberle iluminado un poco. No es cierto que el arrepentimiento antes de morir sea aceptado por el Señor en plenitud. No, apenas es una breve señal de reconocimiento de una vida tal vez no adecuada, ¿verdad? De pecado, pero nada más. La persona tendrá que cumplir una serie de pasos después, porque la vida no termina con la muerte. Bien, así es que espero haberle servido